Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. El título del tema de hoy es No temas. ¿Cuál es el título? Y quiero comenzar con una ilustración. Miren, escuché la historia de un pastor que él visitaba a los hermanos y cuando visitaba a los hermanos, ¿verdad? Si los hermanos no estaban, le dejaba un versículo bíblico. Entonces el pastor, hermano Bet, visitó a este hermano y cuando lo visitó, tocó la puerta, tocó. ¿Y saben qué pasó? El hermano no abrió. Entonces el pastor lo que hizo fue, hermano Misael, que le dejó un versículo bíblico que dice, hermano, lo visité, lo estaba visitando, el pastor fulano, ahí le dejó la tarjeta y le dejó el versículo que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El hermano luego fue a la iglesia y le dejó una tarjeta al pastor con un versículo bíblico, explicándole por qué pasó ese día. Entonces, cuando el hermano fue a la iglesia, así como ahora el pastor estaba predicando, y ya ustedes ven que uno saluda afuera, ¿verdad? Y el hermano le dice, pastor, tenga esa tarjeta. Y cuando el pastor abre la tarjeta, había un versículo bíblico también. ¿Y saben qué decía el versículo bíblico? Génesis capítulo 3. El que dice, pastor, me estaba bañando, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Estaba desnudo, tuve miedo y me escondí, por eso no le abrí. Entonces fíjese, desde que el ser humano, desde que Dios nos creó, hay algo que entró en la vida humana. ¿Y qué fue? El miedo. La primera vez que aparece esa palabra en la Biblia es en Génesis, en ese versículo que acabamos de ver, ¿verdad? El miedo. ¿Qué fue lo primero que Adán y Eva tuvieron cuando comieron de la manzana o de la pera o pudo haber sido un melocotón de la fruta? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Tuvieron miedo. Entonces hoy vamos a hablar how to deal with the fear. ¿Cómo vamos a nosotros lidiar como cristianos con el temor? Voy a invitarles a orar para que Dios nos pueda hablar en esta hermosa mañana. Vamos a orar. Padre amado, en este momento quiero rogar que el Espíritu de Dios esté con nosotros, que nos des inteligencia, entendimiento de tu palabra y que no sea el pastor Guzmán, sino Jesús que nos dé palabra de vida. Háblanos porque tus hijos escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, acompáñame al texto bíblico, está en pantalla, la lectura bíblica. A ver si podemos compartirla allí. Ahí está. Acompáñenme en el libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, y vamos a estudiar a partir del versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir del verso 35. Cuando lo tengan pueden decir amén. Si no, está en pantalla. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice... Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cómo dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud y lo llevaron tal como él estaba en la barca. Dice que también había allí otras barcas. Y el texto bíblico dice, ahora el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas, ¿dónde? En la barca. Echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Jesús estaba en la popa y estaba durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sígame ahora en el versículo 39. Vamos ahora en el verso 39. Dice que Jesús se levantó, reprendió al viento, reprendió al mar. ¿Y qué dijo Jesús? Calla y enmudece. ¿Y qué pasó? Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. El versículo 40 nos dice, y Jesús dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué estáis con miedo, así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que aún el viento y el mar
le obedecen. Que Dios bendiga a los que escuchan y obedecen su santa palabra. Todos los que tienen Biblia, por favor, levante la palabra de Dios conmigo en esta mañana. Si tiene celular, levántelo y diga conmigo: lámpara a mis pies tu palabra, luz en mi camino. Dios me va a hablar y mi vida va a transformar. Amén. Dios te bendiga. Muy bien, quiero hablarles un poco del contexto de esta historia. Ustedes saben que Jesús dio un sermón llamado el Sermón del Monte. Y ese sermón está en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Jesús debió durar algunas horas predicando, y algunas personas, cuando ya son las 12, se duró más de media hora, ya se van. Pero con Jesús las personas duraron horas escuchándolo, porque para predicar Mateo 5, que es bien largo, Mateo 6 y Mateo 7 en un sermón, debió haber sido un sermón, ¿verdad?, sustancioso. No se preocupen que no vamos a durar tanto esta mañana, ¿verdad? Así que, pero este sermón es interesante porque está en los 3 evangelios, ¿verdad? Esta historia de cuando Jesús calma la tempestad. Está en Mateo, está en Marcos y Lucas, los 3 evangelios sinópticos, porque Juan es un evangelio, pero no es sinóptico, no es idéntico a los otros. Ahora, es interesante porque el Sermón del Monte, si usted lo estudia, ¿verdad?, es un sermón tremendo, pero se basa en la parte teórica del reino de Dios. Jesús habla mucho de las 9 bienaventuranzas. Jesús habla en el Sermón del Monte de parábolas, las cuales Jesús compara el reino de los cielos. Ahora, es interesante porque luego que Jesús da el Sermón del Monte en Mateo 8 y aquí en Marcos 4, usted se da cuenta que ahora Jesús dice: pasemos al otro lado. ¿Cómo dijo Jesús? Eso es lo mismo que el pastor Christopher Guzmán, este servidor, dice, solo que yo lo digo de un modo diferente. Yo le llamo a eso: vamos a otro nivel. Le voy a explicar por qué. Porque ya a ellos Jesús les dio la parte teórica, la teoría. Ahora en el mar Jesús le iba a dar la parte práctica. Eso es ahora el next level. Ese es ahora el próximo, el siguiente nivel. Así que dígale que está a su lado: vamos a otro nivel. Dígale: vamos al otro lado, al otro nivel. Prepárese. ¿Están listos? Hoy vamos al otro nivel, vamos al otro lado. Fíjate qué interesante, porque aquí vamos a ver hoy cómo Jesús a sus discípulos le quiere enseñar qué hacer cuando vienen los problemas, qué hacer cuando vienen las crisis, qué hacer cuando viene la tempestad. Pongan mucha atención. Hoy vamos a ver 3 puntos breves, José. ¿Cuántos puntos? 3. Los que están anotando, ustedes saben, a mí me gusta investigar antes de predicar, así que les animo a anotar. Son 3 lecciones básicas que vamos a aprender hoy, 3 puntos. El primer punto que vamos a aprender en esta mañana, los que están anotando, es cuál es el papel de Satanás en las tormentas. ¿Cuál es el papel o la obra del enemigo en la tormenta? Y yo quiero que usted me acompañe para eso. Usted me acompañe y usted lea conmigo otra vez el versículo 37. ¿Se acuerda? El versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad y era de viento, de modo tal que echaba, dice, las olas en la barca, de tal manera que la barca, ¿qué hacía? Se hundía. Yo señalé ahí 3 palabras en rojo, ¿verdad? Lo primero que pasa, ¿qué es? Se levanta una tempestad, una tormenta. Número 2, ahora las olas comienzan a entrar, ¿dónde? A la barca. Y número 3, ¿qué va a pasar? La barca comienza, ¿qué? A anegar, a hundirse. Muy bien. Entonces, lo primero que vemos en el texto es el papel del enemigo en la tormenta. ¿Quién ustedes creen que estaba detrás de esta tormenta, de esta tempestad, tratando de matar no solo a los discípulos, sino también a quién? Desde que Jesús nació, ¿quién estaba levantando tormentas? ¿Quién estaba tratando de matar a Jesús? ¿Quién? El diablo. Usted ve que con Herodes trató de matarlo. Ahora trata de matarlo. Porque el enemigo es el príncipe de este mundo y tiene poder en las cosas de este mundo. Claro, no tiene más poder que Dios, pero el enemigo sí es un enemigo poderoso. Aquí vemos que él ahora primero levanta una tormenta, y es lo mismo que hace en nuestras vidas.
Levante la mano aquí alguien que tenga una vida perfecta. Yo no creo. Todos, el que no cojea de un pie, cojea del otro. Todos los que estamos aquí somos personas pecadoras por naturaleza. Tenemos problemas, tenemos dolores, tenemos quejas, tenemos imperfecciones. Y muchas veces estamos en la iglesia sonriendo, pero nadie sabe lo que estamos pasando en nuestras casas. Nadie sabe la tormenta que estamos teniendo que lidiar con nuestros hijos, en nuestro trabajo, a veces con nuestros mismos hermanos de la iglesia. Entonces, a veces vemos que hay personas que el diablo pone para herirnos. Hay diferentes tipos de tormentas. Yo no sé cuál es la tormenta que tú tienes en tu vida, pero yo conozco el Dios todopoderoso que trae paz en la tormenta. Amén. En segundo lugar, el texto menciona qué hace el diablo. Número 1, levanta una tempestad, una tormenta. Y número 2, comienza ¿a qué? Comienza a echar olas en la barca. Interesante, Rigo. Esta palabra dice echando olas contra la barca. Y es lo mismo que el diablo hace con nuestras familias. Comienza a traer chismes, comienza a traer críticas, comienzan las voces negativas, gente a juzgarte. A veces te sientes deprimida, deprimido, y en vez de encontrar una mano que te levante, alguien que te anime, vienen las olas para hundirte más, para que tú te salgas de la iglesia. Pero yo siempre digo, repita conmigo, el que se sale de la iglesia por lo que diga lo demás es porque dejó de mirar a Jesús. Porque diga conmigo, el que mira a Jesús, no importan las olas, lo que digan los demás, no se sale de la iglesia. Porque está mirando a Jesús. Amén, muchas gracias. Tenemos que aprender esta clave de que las olas que quieren a nosotros hundirnos es el diablo. Pero no podemos darle el gusto al enemigo de salirnos de la iglesia. A veces hay personas que tienen problemas con un hermano y la pagan con Dios. Dejan de venir a la iglesia. Eso es inmadurez espiritual. O sea, porque si alguien te hace daño, aléjate de esa persona, pero no te alejes de Dios. Porque Dios te ama y dio su Hijo por ti. Amén. En tercer lugar, vemos que el papel del diablo en las tormentas, en las crisis, es ahora que él busca un propósito. ¿Qué dice el texto bíblico? Y dice, de tal manera que la barca, ¿qué cosa? Se anegaba. Esa palabra significa se hundía. Una pregunta, ¿alguna vez alguna madre aquí ha sentido que se hunde, que ya no puede más? Hace 2 semanas yo visitaba a una hermana en otra iglesia y la hermana me decía, pastor, a veces siento que no puedo más. A veces siento que ya di lo que tenía que dar. Con los hijos, el esposo, el trabajo. A veces en la misma iglesia, gente que ataca a uno. A veces siento que ya no tengo deseo ni de siquiera volver a la iglesia. Yo no sé si tú te has sentido así. No sé si ahora mismo te sientes así. Pero en el nombre de Jesús te digo, no permitas que el enemigo te hunda. La palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. La palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y yo te daré la corona de la vida. La hermana me decía con lágrimas, cómo en la misma iglesia ella había a veces ido a la iglesia y personas la señalaban con un dedo. Tenía ya el espíritu decaído, el ánimo por el suelo. Pero dice, gracias pastor porque usted vino y entendí que debo admirar a Jesús. Voy a volver a la iglesia. Usted y yo debemos de entender que no venimos a la iglesia por amor a otra persona. Venimos a la iglesia por amor a Dios. Y Dios nunca te va a sacar de la iglesia. No permitas que nadie más lo haga. Es el enemigo que quiere hundirte, que quiere hundir tu familia, que quiere hundir a tus hijos. Pero tú debes lift them up. Tú tienes que levantarlos a Jesús cada día a ellos. Amén. Porque tu familia pertenece a Jesús. Tienes que decir como Josué, diga conmigo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien debe decir amén. Amén. Ahora, la palabra de Dios, si vemos aquí, el enemigo es lo que hace a diario. El diablo busca destruir a Jesús. Quiere sacar a Jesús de tu familia.
Ustedes han visto que a veces cuando estabas en el mundo todo parecía bien, pero cuando más te quieres meter en las cosas de Dios, cuando más quieres echarle ganas en la iglesia, ahí comienzan a venir cosas malas, te comienzan a pasar cosas negativas y tú dices, oye, pero allá antes me iba mejor, ganaba más en el trabajo o no me venían tantos problemas como ahora. Claro, cuando tú estás en el mundo, el diablo está contento, si se puede decir de esta manera. Tú eres amigo de él. Pero cuando tú estás con Jesús, ahora tú eres un enemigo del diablo. Y él buscará acabarte, destruirte, porque él quiere sacar a Jesús de tu barca, sacar a Jesús de tu familia. Cuando ustedes ven que alguien se va de la iglesia, es porque lo que está diciendo es, ya Jesús se fue de su vida. Ya abandonó a Jesús. Pero Jesús te está esperando en la misma barca que tú lo dejaste. Jesús te ama. Y así como en la cruz tenía los dos brazos abiertos, hoy tiene los brazos abiertos para ti. Ahora bien, vamos a ver ahora cuál es el papel de los discípulos en la tormenta. Sígame ahora al versículo 38. Versículo 38, ¿cómo dice? Dice el texto, estaba en la popa, estaba durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién estaba durmiendo? Jesús. Y los discípulos se acercaron, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otras versiones dicen, ¿no tienes miedo? Los discípulos tenían miedo, ¿sí o no? Pero Jesús tenía miedo, ¿sí o no? ¿Cómo estaba Jesús? No hay tormenta tan fuerte que le quite la paz a Jesús. Un problema puede ser problema para ti y para mí, pero ningún problema es problema para Jesús. Jesús duerme sobre los problemas. Jesús tiene tranquilidad que ni aun el diablo ni el infierno se la pueden quitar, porque Él es más fuerte que cualquier problema y cualquier tempestad. Aleluya. Entonces ahora los discípulos se acercan, tú no tienes miedo, tú no tienes cuidado, que vamos a morir, que vamos a perecer. Aunque tuvieron miedo, me llama la atención que los discípulos fueron a Jesús. Clamaron, cry out to Jesus. Ellos acudieron a Él y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. En vez de ir a un sacerdote a confesar, en vez de ir a la hermana o a la hermana a contarle tus problemas, cuéntales tus problemas a Dios de rodillas en oración y vendrás un ángel bajando en bendición. El único que tiene que saber tus problemas es Dios. Y Dios es el único que puede solucionar todos tus problemas. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 22. Jehová dice, echa sobre mí tu carga, confía en mí y yo cuidaré de ti. Amén. Ustedes seguramente han escuchado la historia de un lápiz. El lápiz era un lápiz que el pintor usaba. Un lápiz hermoso, un lápiz bello, y hacía grandes pinturas. Y cuenta la fábula que un día el lápiz le dijo otro lápiz, otro pincel, tú no sirves para nada, porque a ti te usan. El pintor cuando te quiere usar y después te tira. Tú sin el pintor tú no sirves. Y el lápiz dijo, no, yo sí puedo. Y comenzó a escribir y comenzó a moverse. ¿Y saben qué hizo? Un garabato. ¿Sí saben lo que es un garabato? Un disparate. Entonces al rato llegó el pintor, tomó el lápiz, borró eso y hizo un lindo cuadro. Entonces el mismo lápiz fue donde el otro lápiz y le dijo, realmente me he dado cuenta de que yo solamente tengo valor, de que yo solamente puedo hacer algo bueno cuando me pongo en las manos del pintor. Tú y yo somos como este lápiz. Si tú y yo no estamos en las manos de Dios, tú y yo no vamos a hacer nada bueno. Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. ¿No te ha pasado que a veces nosotros no oramos, tenemos una dificultad, un problema, y a la primera actuamos por impulso y luego decimos, ¿por qué no oré? ¿Por qué no acudí a Dios? Pero Dios es tan maravilloso que aunque a veces les damos la espalda, si tú y yo nos ponemos en las manos de Él, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Nadie está tan sucio que Dios no lo levante.
que no lo limpien. Nadie está tan caído que Dios no lo levante. Tenemos de aprender a depositarnos, a dejarnos caer en las manos de Dios. Una de las cosas que más me gusta y que yo he aprendido de mi hija, ya tiene 1 año y 3 meses, y los padres aquí me van a entender. Los hijos a veces nos enseñan más a nosotros que nosotros los padres a ellos. Mi hija me encanta cuando tiene sueño. Ahora mismo está así. Y así están algunos niños aquí. Se tiran, hermanos, en los brazos de los padres. Ellos no les importa, ellos no tienen miedo de la guerra de Hezbollah y de Hamas con Israel y Gaza. Ellos no están preocupados si el bill de la luz subió o el bill del agua. Ellos no tienen preocupaciones de qué voy a cocinar, qué voy a hacer el desayuno, qué voy a hacer mañana, que el trabajo. Ellos completamente surrender. Ellos se rinden completamente en los brazos de su mamá, en los brazos de su papá. Y nosotros los adultos tenemos que aprender a hacer lo mismo con nuestro papá Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a entregarlo todo a Él, así como nuestros niños se rinden en nuestros brazos. Así que, hermanos queridos, esto es lo que los discípulos hicieron y es lo que hoy tú y yo debemos hacer. Acudir a Jesús, buscar de Cristo. Ahora es interesante, ¿verdad? Porque los discípulos, aquí vemos que ellos acuden a Jesús. ¿Y cómo está Jesús? Durmiendo. No dice que estaba roncando, pero who knows? ¿Quién sabe si Jesús estaba tranquilo? Jesús estaba bien quitado de bulla, decimos los dominicanos. Bien peaceful, bien quiet allí. Había una tormenta, había viento, habían olas que se metían a la barca. Había todo un movimiento para que la barca se hundiera. Pero el diablo, por más que quería agitarlo y sacarlo quitarle su paz, el diablo no le puede quitar la paz a Dios. No le puede quitar la paz a Jesús. Quiero decirte esto. Los problemas no significan ausencia de Dios en tu vida. Al contrario, los problemas significan que Dios va a hacer algo más grande a tu favor cuando Jesús está en tu familia, en tu barca. Los problemas no es para matarte cuando Dios permite una tormenta, es para fortalecerte. Los problemas no son para acabarte, es para que tú tengas la victoria, para que tú seas un vencedor. Ningún luchador es luchador si no aprende a recibir y aguantar golpes, a veces derrotas, a veces, pero sigue en la pelea. Así es un buen cristiano. No importa las tormentas, tú sigues con Jesús adelante. Y ahora vemos qué es lo que Jesús hace cuando tienes problemas. Jesús está en paz, porque lo que a ti te da guerra, nada le quita la paz a Jesús. Jesús está en calma, Él es la paz. Jesús dijo, Juan 14:26, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Ahora vemos aquí que Jesús era 100% humano, porque Jesús estaba ¿cómo? Durmiendo. Ahora diga conmigo, Jesús estaba durmiendo físicamente, pero su poder estaba despierto espiritualmente. Amén. A veces tú vas a sentir que en tu vida Dios no hace nada. A veces tú dices, pero pastor, es que yo no siento aquello en mi corazón. Es como que no siento venir a la iglesia. Es como que no siento seguir adelante. La vida cristiana no se trata de que tú sientas. Jesús estaba durmiendo. Los discípulos no lo sentían, pero Jesús estaba allí. No se trata de sentimientos, se trata de fe. De creer que aunque no lo ves, que aunque parece dormido, aunque parece que Jesús no hace nada con tus hijos, en tu pareja, en tu hogar, ahí está Jesús. Y tu familia no se va a hundir siempre y cuando Jesús esté en ella. Por eso asegúrate de que Jesús esté contigo. Amén. Entonces es posible que también hoy en tu hogar tú sientas que Jesús está dormido. Es posible que tú, pero pastor, tengo un problema en mi familia. Quisiera que Dios actúe, le estoy pidiendo a Dios por años, no he visto lo que yo quiero. Recuérdate, no se trata de quién tú eres, se trata de quién va contigo. Y Dios va contigo. Pero a veces Dios no va a hacer lo que tú quieras. Siempre Dios va a hacer lo que tú necesitas y lo que en su voluntad Él considere que es lo mejor para ti y tu familia. Aprender a confiar en Él,
aunque parezca que está dormido. Ahora aquí vemos la palabra de Dios, dice, versículo 39, Jesús se levanta. Alguien debe decir amén. ¿Cuántos creen que Jesús se levanta? ¿Cuántos creen que Jesús tiene poder? No hay un COVID-19 tan fuerte que Jesús no lo pueda sanar. No hay un virus, no hay un cáncer, no hay una enfermedad, no, hasta la misma muerte Jesús la resucita. Porque Jesús es el Dios de lo imposible. Dice el texto bíblico, se levanta y dice, calla y enmudece. ¿Y ustedes creen que Jesús cayó solo al viento y las olas? ¿A quién ustedes fueron que Jesús le cayó la boca? Al mismo diablo. Y hasta el día de hoy el diablo está calladito cuando los hijos de Dios están con Jesucristo a su lado. El diablo puede ladrar por atrás, pero no puede hacer nada contra ti, contra tu familia, cuando Cristo Jesús está en tu barca, cuando Cristo Jesús es el centro de tu hogar. Aquí vemos que el viento y el mar representan esas guerras, esos problemas que tenemos, esas circunstancias adversas, esas vicisitudes que atravesamos. Pero tú y yo tenemos que asegurarnos de que Jesús esté con nosotros. Esa palabra que aparece ahí, que cuando Jesús dijo calla, cuando Jesús dice que mandó, en griego es epitemese y significa una orden de un superior, de una autoridad máxima. Jesús es el general de los ejércitos celestiales. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro le cortó la oreja a Marco, el criado del sacerdote? ¿Se acuerdan? ¿Qué Jesús le dijo? Mira, aparece la misma palabra. Si yo quiero, yo mando a millares de ángeles, millones de ángeles, que vengan ahora y los maten a todos. Si yo lo digo, si Jesús hubiese dicho, ángeles, acaben con la humanidad, ¿qué hubiese pasado? No queda ni raíz ni rama de ser humano. Entonces Jesús pudo mandarlo, pero no lo hizo. Porque Jesús nos ama. Pero aquí el diablo está con vientos, embravecido y cosas, y Jesús lo calla. ¿Sabes? Jesús quiere hoy, no sé cuáles son los problemas que tú tienes, cuáles son las crisis financieras, cuáles son las cosas que te están destruyendo el corazón. Pero hoy Jesús, por su autoridad, le dice a esos problemas, calla y enmudece. Hoy Jesús da una orden a tu favor, solo tienes que creer. La palabra de Dios termina diciendo que entonces Jesús dice, habló y el viento cesó y el mar se calmó. Tú solo necesitas una palabra de Dios. Solo necesitas una palabra. Cierra tus oídos a la tormenta. Cierra tus oídos a las olas. Cierra tus oídos al viento y abre tu corazón a Jesús. Escucha su voz en esta mañana que te dice, hija mía, hijo mío, yo te amo. Que te dice, no temas. ¿Cómo Jesús le dijo a los discípulos? Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿cómo están teniendo miedo? Si yo estoy con ustedes, ¿por qué tenéis miedo? Entonces vamos a repasar lo que hoy aprendimos. Hoy aprendimos 3 cosas. ¿Cuántas cosas aprendimos hoy? 3. Número 1, la obra del enemigo, el papel del diablo en las tormentas. ¿Cuál es? ¿Qué hace el diablo? Trae tempestad. Número 2, ¿qué hace el diablo? Comienza a echar olas. Número 3, ¿qué es lo que quiere el diablo? Hundirte. Ese es el papel del enemigo. Quiere destruirte. Ahora vimos, número 2, el papel de los discípulos en la tormenta. ¿Qué hicieron ellos? Ellos acudieron a Jesús a pesar de su miedo. ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos gritaron, clamaron a Cristo. Clama a Jesús. Confía en Él y Él hará. Y en tercer lugar, hoy vimos cuál es el papel de Jesús en la tormenta. ¿Qué hizo Jesús? Jesús estaba ¿cómo? Descansando, pero su poder estaba despierto, estaba obrando. Hay una canción que dice, aquí estás, Waymaker. Aunque no pueda ver, estás obrando. A veces cuando menos vemos es cuando Dios más está haciendo. Entonces, ¿cuál es el papel de Jesús? El papel de Jesús es callar al diablo, al viento, la tormenta y a todos sus secuaces, porque Jesús pelea por ti, porque Jesús te ama. Y todo el que se levante contra ti, Isaías 54 dice, toda arma forjada contra ti no prosperará, porque Jehová es tu escudo y tu defensor. Amados, Cristo hoy quiere darte salvación. Cristo hoy te invita a estar
en esta hora en su presencia, a no salir de la iglesia, a no salir de la barca, a confiar en Él, a entregarlo todo a Él. ¿Cuántos quieren entregarlo todo a Jesús? Póngase de pie. Todo el que le quiere decir a Jesús: Jesús, te amo. Jesús, quiero estar contigo todos los días hasta el fin. Si tú aceptas la invitación de que Jesús esté en tu barca, en tu hogar, en tu familia, levanta tu mano conmigo y vamos a orar. Padre, en esta hora te alabo, te glorifico, te amo, porque nos has traído al mejor lugar, a los pies de Jesús, a tu casa de oración. Señor, te agradezco porque hoy seremos testigos de un hermoso bautismo. Nuestro hermano Edgar y su esposa Adelaida han de renovar su vida a través del santo bautismo, teniendo un nuevo amanecer, un nuevo comenzar con el Salvador Jesucristo. Padre, gracias por la victoria que hay en Jesús. En esta oración levantamos las manos para invitarte. Ven, Jesús, ven, entra en nuestras casas. No te vayas de nuestra barca, no nos dejes, porque contigo no tenemos temor. 365 apariciones de la frase no temas en la Biblia, una para cada día del año. Hoy Jesús nos dice: hijos míos, no teman, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias por esa promesa en Isaías 41:8. Hoy entrego toda la iglesia de West Milwaukee en tus manos. Gracias porque contigo tenemos paz. Se fue el temor. Gracias porque llegó Jesús. En el nombre del Señor lo entregamos todo. Te aceptamos como Salvador y Señor de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse.